La semana pasada te conté por qué millones de peruanos jamás votarían por Fujimori. Hoy te cuento el otro lado. ¿Por qué la mitad del Perú que rechaza el fujimorismo tiene exactamente el mismo miedo a la izquierda? Y ese miedo no nació de la nada. Nació de lo que pasó en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en el propio Perú hace apenas 3 años. Hoy recorremos los 5 casos que explican por qué millones de latinoamericanos asocian la palabra socialismo con colapso, represión y emigración masiva, sin tomar partido, con fechas, cifras y hechos documentados, porque entender el miedo es el primer paso para entender la política. Perú acaba de vivir una de las elecciones más reñidas de su historia. Con el 98% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quedaron separados por apenas centésimas de punto. 2 proyectos opuestos, 2 miedos opuestos. El miedo al autoritarismo de derecha ya lo analizamos. Hoy analizaremos el otro, el miedo al socialismo. ¿De dónde viene? ¿Tiene base real? Vamos por partes. En la segunda mitad del siglo XX, el socialismo llegó a América Latina con una promesa difícil de resistir. Tierras para los campesinos, educación para todos, salud gratuita, soberanía frente al imperialismo. En un continente donde la desigualdad era brutal y las élites concentraban el poder desde la colonia, ese mensaje resonó con fuerza. Cuba en 1959, Nicaragua en 1979, Venezuela en 1999, en cada caso el inicio vino acompañado de un líder carismático, una revolución popular genuina y promesas de transformación. Y en cada caso, el resultado fue distinto a lo prometido. No todos los procesos de izquierda terminaron igual, pero en el imaginario político del Perú y América Latina, la palabra socialismo no evoca a Suiza ni a Dinamarca, evoca a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esa asociación, justa o no, mueve millones de votos. Para entenderla hay que ir caso por caso. En 1970, Venezuela tenía el PIB per cápita más alto de América Latina. Era la 4ª economía más grande de la región. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones con el 56% de los votos, prometiendo redistribuir esa riqueza hacia los más pobres. Lo que vino después es uno de los colapsos económicos más documentados de la historia moderna. Según el FMI, el PIB venezolano alcanzó un pico de $372 millones en 2012. Para 2020 había caído a menos de 80 millones, una pérdida del 78% en 8 años. ¿Por qué ocurrió esto? Aquí la historia tiene más de una capa. La primera capa es interna. La crisis comenzó en 2013 antes de que llegaran las sanciones internacionales. El gobierno de Chávez y luego Maduro apostó todo al petróleo. Estatizó industrias sin capacidad de gestionarlas, impuso controles de precios que destruyeron al sector privado y utilizó las reservas petroleras para financiar gasto social sin construir una economía diversificada. Cuando el precio del barril cayó de $110 en 2014 a $50 en 2015, el modelo colapsó. La segunda capa es externa. En 2017 y 2019, Estados Unidos impuso sanciones financieras y petroleras contra el gobierno de Maduro. La Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense reconoció en 2021 que esas sanciones contribuyeron a una caída más pronunciada de la economía, al limitar los ingresos petroleros. Estudios independientes calculan que agravaron significativamente la crisis humanitaria ya existente. La conclusión que más se repite en los análisis académicos: las sanciones no causaron la crisis, pero la profundizaron. El colapso ya había empezado por decisiones propias del gobierno. Las sanciones lo aceleraron. En 2018 la inflación llegó al 130.000% anual. Más de 7 millones de venezolanos emigraron. El 87% de la población vive bajo la línea de pobreza hoy. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró en La Habana prometiendo libertad, justicia e independencia. Tenía 32 años y el apoyo de una población harta de la dictadura de Batista. Lo que construyó en 65 años es el experimento socialista más largo del hemisferio occidental. Cuba tiene logros reales que ningún análisis honesto puede ignorar. Mortalidad infantil inferior a la de Estados Unidos, cobertura universal de salud y alfabetización del 99.7%. Datos verificados por organismos internacionales. Pero para entender Cuba hay que hablar de algo que el relato dominante suele minimizar: el embargo que Estados Unidos impuso en 1962 y que lleva más de 60 años vigente.
Prohíbe a Cuba acceder al sistema financiero en dólares, comprar medicamentos con patentes americanas y comerciar con empresas que tengan negocios en Estados Unidos. Amnistía Internacional documentó que limitó severamente la capacidad de Cuba para importar medicinas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido reiteradamente levantarlo por su impacto desproporcionado en la población civil. Dicho esto, el embargo no explica por qué Cuba sigue sin celebrar elecciones competitivas ni por qué encarcela disidentes. En 2021 arrestó a más de 1.400 manifestantes pacíficos con penas de entre 5 y 25 años. El embargo es real, pero la represión política es una decisión propia del gobierno. El dato más elocuente: entre 2021 y 2023, la población de Cuba se redujo un 10% solo por emigración, la mayor ola migratoria de la historia de la isla. Daniel Ortega era en 1979 un comandante sandista de 33 años que ayudó a derrocar a Anastasio Somoza. En 1984 ganó las primeras elecciones democráticas en Nicaragua. En 1990 perdió y entregó el poder. Parecía un demócrata. Volvió al poder en 2007. Fue reelecto en 2011, 2016 y 2021 en procesos calificados de fraudulentos. Su esposa Rosario Murillo se convirtió en vicepresidenta. Juntos instauraron una copresidencia que clausuró el pluralismo. Más de 5.000 organizaciones civiles fueron ilegalizadas. Obispos y opositores históricos fueron encarcelados o deportados. Nicaragua no tuvo sanciones comparables a Venezuela durante la primera década de Ortega, y aún así se convirtió en una dictadura. Reporteros Sin Fronteras lo ubica en el puesto 168 de 180 en libertad de prensa, comparable con Afganistán e Irán. Desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han emigrado. El hombre que luchó contra una dictadura construyó una dictadura. Néstor Kirchner asumió en 2003 con el 54% de argentinos en pobreza. Los primeros años tuvieron resultados reales. PIB del 8.4% anual entre 2003 y 2008, desempleo del 17% al 8% y 10 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Pero el modelo dependía del precio de la soya y de imprimir dinero. Cuando los precios cayeron, el gobierno falsificó estadísticas de inflación y puso cepo al dólar. Para 2015 la inflación superaba el 30% anual. Los cuadernos de las coimas, investigación de 2018, documentaron una red de sobornos al Estado kirchnerista superior a los 160 millones de dólares. Cristina Fernández fue condenada en 2022 a 6 años de prisión. Argentina heredó una inflación que para 2023 llegó al 211% anual, la más alta del mundo ese año. El 28 de julio de 2021, Pedro Castillo subió al balcón de Palacio con su sombrero chuco y prometió no más pobres en un país rico. Era maestro rural y sindicalista. Muchos lo vieron como una oportunidad histórica. En 495 días nombró 78 ministros, un cambio de gabinete cada 6 días. Su entorno fue investigado desde el primer mes. Su cuñada Jennifer Paredes detenida por obras irregulares. Su exministro Heiner Alvarado por colusión. La primera dama Lilia Paredes huyó a México antes de ser imputada. Vladimir Cerrón, fundador del partido que llevó a Castillo al poder, fue condenado a más de 3 años por corrupción. Inhabilitado para presentarse, colocó a Castillo como candidato y gobernó en la sombra. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso horas antes de su tercera moción de vacancia. Su propio partido lo desautorizó. Fue detenido horas después y condenado en noviembre de 2025 a 11 años y 11 meses de prisión. La experta Cynthia McClintock lo definió como un autogolpe clásico como el del fujimorismo. La izquierda peruana cometió exactamente lo que más le criticaba a la derecha. Entonces, ¿tiene razón la mitad del Perú que jamás votaría por la izquierda? La respuesta honesta tiene 3 partes. Primera parte, sí hay errores propios. Venezuela, Cuba y Nicaragua tomaron decisiones que destruyeron sus economías antes de que llegaran las sanciones. Estatizaron industrias sin capacidad de gestionarlas, eliminaron al sector privado con controles de precios, concentraron el poder y suprimieron cualquier voz crítica. Esos errores son reales y documentados. Segunda parte, hay factores externos reales. El embargo a Cuba lleva 60 años y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce su impacto en la población. Las sanciones a Venezuela desde 2017, según la propia Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos, agravaron un colapso que ya había comenzado. La derecha también juega un papel activo.
Presiones económicas, golpes institucionales, financiamiento a la oposición. También es un hecho documentado. Tercera parte y la más importante. Ninguno de esos factores externos explica la represión política. Cuba puede alegar el embargo para explicar la escasez. No puede alegarlo para explicar por qué encarcela a periodistas. Venezuela puede señalar las sanciones para explicar parte del colapso económico. No puede señalarlas para explicar por qué eliminó la alternancia política. Nicaragua no tuvo sanciones comparables durante la primera década de Ortega y aún así se convirtió en dictadura. El patrón que se repite no es el bloqueo externo, es la concentración interna del poder. Cuando un gobierno de cualquier signo elimina los contrapesos institucionales, la prensa libre y la posibilidad de perder elecciones, el colapso sigue. Lo vimos con Fujimori, lo vimos con Castillo, lo vimos con Maduro y Ortega. La diferencia entre la izquierda que funcionó y la que fracasó no estuvo en la ideología. Uruguay con el Frente Amplio, Chile con Lagos y Bachelet, Brasil con Lula en su primer mandato. Gobernaron con una visión de izquierda y entregaron el poder cuando les correspondió. Lo que los diferencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua es simple: respetaron las instituciones. El miedo al socialismo en el Perú no es irracional, tiene historia detrás, pero necesita matices para ser útil, porque sin matices ese miedo puede terminar siendo el mejor aliado de quienes prefieren que nada cambie. ¿Y tú? ¿Crees que el miedo al socialismo en América Latina está justificado por la historia o es un miedo que algunos usan para defender privilegios? Esa conversación está en los comentarios. Si este video te hizo pensar, ya sabes lo que sigue. Y si quieres entender mejor cómo el poder corrompe a quienes llegan prometiendo cambiarlo todo, el próximo video te va a interesar.